permiso de la mesa directiva Asamblea Legislativa. El suscrito diputado José González Herrera, integrante de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, conjuntamente con lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, la que se reforma la fracción 11ª del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, circunstancia que encuentra sustento en la siguiente exposición de motivos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre del año 1966, entrando en vigor hasta el 3 de enero de 1976. Este instrumento se aboca a reconocer la obligación de los estados para hacer uso máximo de los recursos hacia una plena garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, evitando regresión del sistema existente de protección de estos derechos, así como disfrutarlos de una manera igualitaria y sin discriminación, a efecto de que las personas disfruten de los mismos derechos y satisfacer los niveles mínimos esenciales de cada uno. Este pacto es de gran relevancia, pues todos los países de América Latina y el Caribe se han adherido o ratificado en este sentido. Para el caso de México, su ratificación fue publicada en 1981 en el Diario Oficial de la Federación. Entre los principales temas que aborda destacan el derecho al trabajo e ingresos, sus condiciones justas y favorables, la protección social, el derecho al más alto nivel de salud física y mental, a la educación, abarcando la libertad cultural y el progreso científico y tecnológico, así como a un nivel de vida adecuado. En este último, el artículo 11 del referido instrumento internacional establece la obligación de los estados parte a reconocer el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, el cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Por lo anterior, debe entenderse que se incluye el de una vivienda adecuada como una de las condiciones de existencia para adquirir este nivel de vida. Por tal motivo, el Estado mexicano ha establecido una política en la que el principio de respeto a la dignidad de la persona debe ser una directriz tanto en la elaboración de políticas públicas como en la actuación de los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, acorde con los compromisos internacionales plasmados en los diversos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, en los que obliga a los poderes legislativos a producir normas que respeten el derecho a la vivienda. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la vivienda era reconocido en los términos siguientes: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. El derecho a la vivienda digna y decorosa es considerado un derecho social, por lo que en diversos países este derecho ha sido reconocido en sus constituciones, partiendo de una obligación del Estado para dictar medidas y políticas públicas para garantizar el disfrute y ejercicio de este derecho. En este sentido, el artículo 2 de la Ley de Vivienda establece que se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos, y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos, con lo cual hace evidente que el concepto de vivienda digna se centra exclusivamente al espacio físico que ocupa la vivienda. Sin embargo, en recientes reformas a la Constitución, este precepto
adoptó un nuevo sentido, apegado a los tratados internacionales, basándose en el nivel de vivienda adecuado. De esta forma, mediante decreto publicado el 2 de diciembre del año 2024 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el párrafo 9 del artículo 4, el cual establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Con lo cual, dicho derecho ha sido adoptado desde una perspectiva más amplia, que no solo refiere a las cualidades que deba cumplir el espacio destinado a la vivienda, sino que al reconocer a este derecho bajo una perspectiva humana, se amplía el abanico de cualidades que implica el ejercicio y goce de este derecho. El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo, pues este forma parte de los derechos que constituyen el derecho a un nivel de vida adecuada. De ahí que este derecho se interrelaciona y contribuye al disfrute de otros derechos. Es menester señalar que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles, progresivos y están relacionados entre sí, por lo que el disfrute del derecho a una vivienda adecuada puede ser la condicionante para el ejercicio y disfrute de otros derechos, al igual que con su obstaculización se atenta con el ejercicio de otros derechos humanos. La esfera de derechos que se vulneran cuando se priva de vivienda a una persona son el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social, al voto, a la privacidad y a la educación, de acuerdo al proyecto informativo número 21 de las Naciones Unidas. El derecho a una vivienda adecuada señala que la posibilidad de ganarse el sustento puede verse gravemente menoscabada cuando, como consecuencia del desplazamiento, una persona es reasentada en un lugar alejado a las oportunidades de empleo, sin prueba de su residencia. Las personas sin hogar no pueden ejercer su derecho al voto, disfrutar de los servicios sociales, ni recibir atención sanitaria. Una vivienda adecuada puede tener repercusiones en el derecho a la salud. De acuerdo a las consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y ha determinado como requisitos y condiciones mínimas que una vivienda necesita para ser considerada como adecuada los siguientes: seguridad de la tenencia, es decir, que la vivienda debe contar con una cierta medida de seguridad de la tenencia que garantice a sus ocupantes la protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Debe contar con servicios de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos. Asequibilidad. Su costo no debe poner en peligro la dificultad, el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. Habitabilidad. Esta debe garantizar seguridad física y proporcionar el espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. Accesibilidad. Debe partir del diseño que considere las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. Ubicación. Su acceso favorecerá a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales. Adecuación cultural. Tomará en cuenta y respetará la expresión de la identidad cultural. En la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de abril de 2014, con número de registro digital 2009348, titulada Derecho Fundamental a una vivienda digna y decorosa, su contenido a la luz de los tratados internacionales, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que
el estándar mínimo de infraestructura básica que debe tener una vivienda adecuada. Sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental a una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la observación número 4, 1991, diagonal 1992, diagonal 23, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental referido debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales como los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesario para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado a la persona, la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos como son enunciativa y no limitativamente los de iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. Derivado de lo anterior, es menester precisar que el derecho a la vivienda digna y decorosa está previsto en la fracción 11ª del artículo 26 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la cual refiere que, fracción 11ª, toda familia tendrá el derecho a una vivienda digna en términos de las leyes respectivas. Finalmente, la presente iniciativa busca realizar la armonización en el texto local de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de que adquiera el mismo sentido que se ha adoptado en el texto constitucional federal a los tratados internacionales de las que México es parte. Esta armonización asegura que la vivienda no sea entendida solo como una estructura física, sino como un espacio seguro, accesible y apto para el desarrollo pleno, consolidando así un derecho humano más efectivo, completo y justiciable. En mérito de los puestos fundados, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción 11ª del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 26. Se garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes. De la fracción primera a la 10ª quedan igual. Fracción 11ª. Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada en términos de las leyes respectivas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. En términos de lo previsto por el artículo 120, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala para los efectos conducentes. Artículo tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 9 días del mes